Número 7. Testimonios. Bravo Billie. Diciembre de 2021. Billie Eilish es bien conocida por todos, debido a su rotundo éxito en la industria musical desde que tenía 13 años, cuando interpretó la canción Ocean Eyes, compuesta por su hermano, Phineas O'Connell. Actualmente, a sus 19 años, ya es una artista consolidada. Para no abrumar, solo un dato: 98 millones de seguidores en Instagram. Sin embargo, Eilish no interesa simplemente por su música. Al ser una imagen tan reconocida, cada una de sus intervenciones y declaraciones públicas generan un gran impacto en el público, situándose siempre bajo la lupa del espectador. Por ejemplo, su estilismo o estilo de vida no suele dejar a nadie indiferente. De ella conocemos su apuesta por el veganismo, el uso de ropa ancha por complejos, al haber sido víctima de bullying, y que padece el llamado síndrome de Tourette, entre otra mucha información. Sin embargo, han sido sus últimas declaraciones sobre el consumo de pornografía las que han provocado una lluvia de titulares. Diarios, revistas y redes sociales de todo el mundo se han hecho eco de su última revelación. La cantante, Billie Eilish, confiesa su afición a la pornografía. Empecé cuando tenía 11 años. Telecinco. Eilish reconoce que la pornografía le causó pesadillas a los 11 años. El Confidencial. Billie Eilish, exponerme a la pornografía a los 11 años, dañó mi vida sexual. Yahoo. Exponerme a la pornografía a los 11 años dañó mi vida sexual. La Nación. Esta información salió a la luz cuando Billie Eilish acudió a una entrevista en el programa The Howard Stern Show, donde realizó las siguientes declaraciones. Creo que el porno es una vergüenza. Veía mucho porno, sinceramente. Empecé a ver porno cuando tenía como 11 años. Empecé a verlo porque pensaba que consumir ese contenido me ayudaría a sentirme como los chicos de mi edad. No entendí por qué eso era algo malo. Pensaba que era lo que se suponía que me atraía, que era la forma en que aprendías a tener sexo. Creo que realmente me destruyó el cerebro, y me siento devastada por haber estado expuesta a tanta pornografía. Este contenido deformó mis ideas sobre el sexo y las relaciones. Llegó un punto en el que no podía ver nada que no fuera violento. No me parecía atractivo. Como mujer, creo que el porno es una desgracia. El consumo de pornografía abusiva en mi infancia me generó pesadillas y pérdida de sueño. Las primeras veces que, ya sabes, tuve sexo, no dije que no a cosas que no eran buenas. Fue porque pensé que eso era lo que se suponía que me atraía. Es realmente difícil conocer gente cuando la gente está aterrorizada de ti o cree que estás fuera de su liga. Tras estas declaraciones, es momento de parar a reflexionar y preguntarnos, ¿qué está ocurriendo con el consumo de pornografía? ¿Cómo niños y niñas tan jóvenes acceden a este tipo de páginas? ¿Qué motivos les empujan a consumir? ¿Qué impacto tiene en ellos? La edad de inicio de consumo de pornografía es cada vez más temprana, debido al acceso rápido, anónimo y gratuito que ofrecen este tipo de páginas, accesibles desde cualquier teléfono móvil. ¿Los motivos? Bien lo explica Eilish, al afirmar: No entendí por qué eso era algo malo. Pensaba que era la forma en que aprendías a tener sexo. la adolescencia es un periodo de cambio, de aprendizaje, de descubrimiento propio y del mundo. Por lo tanto, si no se ofrece a los jóvenes la información necesaria, ellos mismos buscarán todas las respuestas y explicaciones a sus dudas. En consecuencia, los adolescentes crecen pensando que el contenido pornográfico que consumen es sexo real. Una realidad totalmente distorsionada, que puede terminar en la práctica de conductas sexuales de riesgo, violencia, machismo, y en la aceptación e interiorización de actitudes sexuales, que la pornografía vende como sexo real. Tal y como explica Billie. Las primeras veces que, ya sabes, tuve sexo, no dije que no a cosas que no eran buenas. Fue porque pensé que eso era lo que se suponía que me atraía. Gracias a testimonios como el de Billie Eilish, podemos darnos cuenta de que la pornografía es una realidad cada vez más presente en la sociedad, sobre todo en los jóvenes. Por ello, debemos ser conscientes de que hoy en día es muy sencillo googlear cualquier pregunta y obtener millones de respuestas en milésimas de segundo. Gracias, Billie, porque con esas declaraciones, en pocos minutos, has llegado mucho más lejos que los que hablamos de esta realidad desde hace años. El sexo es mucho más que el porno, o, mejor dicho,
No tiene nada que ver. Gracias por decirlo tan alto y tan claro. Para nosotros, ya se ha convertido en uno de tus grandes hits, sin música, pero con una letra maravillosa. Por eso, de alguna forma, hoy estamos de fiesta. Nosotras. Un nuevo proyecto para mujeres. Noviembre de 2021. Hay quien dice que la violencia más peligrosa es la que no se ve. Esta frase se ajusta muy bien a la realidad de la pornografía. Después de unos años de divulgación y ayuda a quien ve de manera habitual estos contenidos, el siguiente paso era cuestión de tiempo: crear un lugar para la mujer que sufre, en silencio, esa violencia invisible, pero real, hacia su propia intimidad, la causada por su pareja adicta. Son las otras víctimas de la pornografía. Dale una vuelta inaugura hoy en su sitio web un amplio espacio dirigido a mujeres que han vivido de cerca la adicción a la pornografía de su pareja. La finalidad es acompañarla en este momento vital, ayudarla a entender lo que está viviendo y caminar a su lado en este proceso de sanación. Según María Contreras, psicóloga y sexóloga, coordinadora de este proyecto. Tu pornografía, mi dolor. Llevo un tiempo sintiéndome rara con mi pareja. Algo no encaja. He dejado de sentir esa chispa cuando estoy con él. Lo noto más frío e irritable. Esta sensación real, descrita por una mujer, en el audio inicial cuando uno accede a esta web, es un sentimiento muy común. Muchas de las personas que han descubierto la adicción a la pornografía de su pareja, Continúa María Contreras, informan los siguientes síntomas: ansiedad, depresión, ira y rabia, pensamientos obsesivos, aislamiento, tensión o falta de concentración. También pueden sentirse, incluso, culpables de la adicción al porno de su pareja. ¿Habré hecho algo mal? el número de mujeres que narran estas experiencias no hace más que crecer, y esta plataforma quiere servir de altavoz. En ocasiones, para una persona descubrir que su pareja tiene una adicción a la pornografía, puede suponer un trauma, que cause una reacción de estrés agudo, y posiblemente síntomas de trastorno de estrés postraumático. Se pueden volver hipervigilantes con su pareja, y esto les provoca mucha tensión. Uno de los síntomas que más se repiten es la inseguridad en ellas mismas. Concluye Contreras. Testimonios, foros y espacio personal. Con un diseño amigable y materiales en diversos formatos, infografías, PDF, audios, vídeos e ilustraciones, se busca crear un lugar apacible, en el que cualquier persona pueda dedicar unos minutos a conocerse, reflexionar, entender mejor lo que está ocurriendo en su relación, algo necesario para su propio bienestar. Este espacio cuenta con varios testimonios reales de mujeres que han atravesado situaciones similares, un foro abierto para que cualquiera que quiera participar pueda sentirse escuchada, un correo de ayuda y un diario personal con consejos y herramientas útiles de uso cotidiano. El proyecto Nosotras se irá desarrollando y ampliando en los próximos meses, con nuevos materiales y mejorando los ya disponibles. Esta primera fase se centra en la mujer víctima del consumo de su pareja, pero Queremos abordar también otras realidades poco conocidas en el mundo de la mujer y la pornografía, como la adicción, en el caso de Nosotras, que también existe, y está muy silenciada, y tiene rasgos diferentes a la adicción del varón. señala Úrsula Paiva, psicóloga y asesora de esta iniciativa. Según avance este proyecto, también se pretende orientar a las jóvenes que han vivido la pornografía en sus relaciones, chicas, a quienes el consumo de pornografía ha impactado de forma indirecta en su vida, a través, por ejemplo, de conductas agresivas en sus relaciones sexuales. Blanca Elía, presidenta de Dale una Vuelta, con ocasión del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es contundente. Somos víctimas indirectas de la adicción al porno. Una violencia colateral, pero que nos golpea de lleno. Un consumo individual produce daños sociales. Queremos lanzar un mensaje de escucha, de comprensión, de perdón y ayuda a tantas mujeres que sufren en silencio. Por ellas. Después del placer, llega el bajón. Octubre de 2021. Le podemos llamar Andrés, Luis o Roberto. El nombre, tan importante, es aquí lo de menos. Esta entrevista es completamente real, realizada por un medio en Internet y publicada de manera parcial en un reportaje reciente. Luis, Roberto o Andrés, como otros miles de personas,
nos pidió ayuda, recursos, a través de nuestra web. Y, al final, hemos aprendido todos. Aprovechamos la ocasión para agradecerle su valentía, su sinceridad, y, cómo no, su tiempo. ¿A qué edad descubriste que tenías un problema con la pornografía? Creo que me hice consciente cuando fui padre y vi que no podía dejar de consumir. Además, como en 2006 o 2007 se comenzaba a tener más fácil acceso a Internet, y eso me facilitó el acceso al porno, que, hasta ese momento, había sido muy analógico: revistas, cintas de vídeo. ¿Cómo lo descubriste? Lo descubrí, si no me equivoco, alrededor de los 15 años. Alquilábamos películas porno con compañeros y las veíamos en grupo, aunque luego empecé a hacerlo yo solo también. También compartíamos revistas y tebeos o historietas porno. ¿Cómo es tu día a día? ¿Cada cuánto tiempo piensas, más o menos, en ver porno? Normalmente son ciclos. Diría que, entre 7 y 10 días, es el ciclo en el cual ya no puedo más. El problema es que si consumo un día, reincido ese mismo día, o tengo la mente sucia, como otros 2 días más. Quizás no consumo, pero pienso a menudo, o tonteo. Quizás escribo algo en Google, que sé que me va a devolver un contenido pornográfico, aunque no hago clic en el contenido, o me meto en el perfil de Instagram de una actriz pornográfica sin ir más allá. Pero la mente sigue en círculos concéntricos pensando en ello. ¿Cómo ha afectado a tu vida sexual o afectiva? No creo que haya afectado en gran medida. Siempre he sabido disociar. Creo que en momentos puntuales en los que estoy muy removido, por haber consumido recientemente, me alejo de las personas a las que quiero. Pero son cosas puntuales, y si me he mostrado muy frío, o cortante, o agresivo, soy consciente y me disculpo después. Me ha afectado más a mí con respecto a mi acercamiento hacia la mujer. Al sentirme sucio por consumir, no me sentía merecedor de amor. Hablo antes de conocer a mi pareja con la que llevo casi toda la vida. ¿Cómo recuerdas tu despertar sexual? Recuerdo a finales de la educación general básica, lo que era la educación primaria, aunque en octavo tenías 14 años. Fuimos a la piscina, y tenía una compañera un año mayor, y me excitó mucho verla en bañador, y es el primer recuerdo que tengo de masturbarme. Antes, con 11 años, me operaron de fimosis, y tuve mi primera erección viendo una serie que se llamaba Yo Claudio, y avisé a mi madre, porque me parecía algo inaudito, y me sentí muy orgulloso en ese momento. ¿La pornografía influyó en cierta manera en tus gustos o filias? Sí, no exageradamente, pero hay cosas que me excitan, y que he tratado de trasladar a mi relación sexual de pareja, como ropa, complementos, etc. ¿Has sentido que has perdido el contacto con gente importante para ti por ver porno? No, no lo he notado. ¿Qué sientes cuando lo haces? ¿Relajación? ¿Placer? ¿Estrés? De todo. Mucha excitación, mucho placer, y después un bajón brutal, una sensación de fracaso muy grande. Y durante la visualización, advierto una especie de lucecita, que me va diciendo, no, no lo hagas. Hay mucha ansiedad. ¿Cómo te has enfrentado a tu adicción? ¿Y cuáles han sido las herramientas más útiles para ponerle freno? Llamándole por su nombre. Al no ser un gran consumidor, no me consideraba adicto. Me decía, el adicto es el que se encierra en su habitación de viernes tarde a domingo, y no hace otra cosa que consumir pornografía, o dilapida los ahorros de la familia en porno. A mí eso no me ha pasado, pero la sensación de pérdida de control está ahí. También, pedir ayuda y decirlo. Mis agradecimientos al equipo de Dale una vuelta. Por último, estoy formándome en MBAR, o Mindfulness aplicado a las adicciones. ¿Crees que el hecho de ver porno ha contaminado tu percepción de las relaciones íntimas, volviéndote más agresivo sexualmente? No lo creo. Soy una persona sensible. Sí que en ocasiones, con una copa de más o con un mal día, puede haber habido cosificación de mi pareja, o verla como un objeto para el disfrute. Por cierto, hablándolo con conocidos, es muy común el hombre con mucho deseo que insiste, y la mujer que finalmente acaba consintiendo, aunque no le apetece. Creo que estamos en pañales en educación sexual. ¿Cómo te gustaría disfrutar de tu sexualidad una vez superes la adicción? O, en caso de que ya la hayas superado, ¿cómo es tu vida sexual ahora? Pues debería ser con tranquilidad y consentimiento mutuo, disfrutando de la persona, y no pensando en penetrar una vagina, o masturbarte en unas tetas grandes.
Creo que mi relación sexual más satisfactoria sería aquella en la que ni siquiera se tiene que explicitar el deseo, que el deseo se ha ido gestando previamente, y el sexo es la consecuencia lógica del entendimiento y la atracción entre dos seres. ¿Cuáles crees que son las medidas que se deberían tomar, tanto a nivel social o político, como a nivel personal y de autocuidado, para que otros no desarrollen esta adicción? Educación, educación y más educación. Romper tabúes, hablar del tema, dar datos. Decir en alto que no es normal que niños de 11 o 12 años tengan su primer contacto con la sexualidad en la pantalla de un móvil, viendo algo irreal. Que como sociedad digamos, basta ya. No, es, no. La mujer no es un objeto. Que las nuevas generaciones aprendan a relacionarse de otra manera más positiva y respetuosa. Y desarrollar hábitos saludables también ayuda. Comer saludablemente, el ejercicio, actividades como la lectura, pasear, disfrutar de las pequeñas cosas y poner límites al consumo de pantallas. Vivía como un zombie. Junio de 2021. Un nuevo testimonio que nos llega a la web, y compartimos aquí, con el permiso y deseo del propio autor. Solamente hemos reducido un poco el texto y corregido pequeños detalles gramaticales. Puede parecer mejor, o peor, exagerado, o no, pero lo indudable es que se trata de la experiencia real de una persona real. Agradecemos al protagonista su valentía al contarlo. Soy un chico de 21 años, y mi historia con la pornografía y la masturbación empezó a los 14. Tengo claro que mi cerebro, a lo largo de todos estos años, ha desarrollado como rutas nerviosas que hacen que me enganche rápidamente si veo algo erótico. Una de las cosas que me he dado cuenta que me pasaban es que llevaba un tiempo que no sentía nada por las mujeres, ninguna chica me gustaba, pensaba que todas eran iguales y que no tenían nada que me llamara la atención. Otra de las cosas con las que he sufrido mucho fue en el ámbito social. Era como si no tuviera ganas de conocer a personas, hacer amigos, salir con ellos. Vivía marginado, sin amigos, y si conocía a alguna otra persona, yo era como alguien raro. Tenía baja autoestima, no podía conseguir ser yo mismo, le daba vueltas en mi cabeza a cualquier cosa. Lo peor de todo, es que cuando entablaba una conversación con una mujer, cuando la miraba a la cara, se me venían automáticamente a la mente imágenes que había visto en el mundo del porno, y no podía concentrarme en la conversación con ella. Esto me pasaba cuando, a diario, me conectaba a ver unas 2 o 3 horas de pornografía. No era solo ver pornografía, también iba unida a la masturbación. Todo esto me llevaba a vivir como un zombi, como si estuviera en Babia. No me comunicaba con mi familia. Incluso, si nos visitaba algún familiar, yo me sentía incómodo, porque era tener contacto con una persona, y yo no estaba preparado porque vivía en mi burbuja, que era todos los días hacer lo mismo, la misma rutina. Así me fue como 2 años. Terminé el bachillerato, pero, aunque tenía capacidad para sacar buenas notas, que me permitiera entrar a estudiar una carrera en la que pedía una nota de corte alta, no lo he conseguido. En ese momento en que miraba a mis compañeros de clase que conseguían entrar a la universidad, me comparaba con ellos, y sabía que algo en mi vida estaba haciendo mal. Empecé a informarme sobre la masturbación, sus efectos, la pornografía, me hacía preguntas, como, ¿por qué nos ofrecen la pornografía de forma gratuita, cuando se gastan una pasta en grabar escenas, pagar a los actores, etc.? La verdad es que el hecho de ofrecerla gratuitamente, es para captar a personas como yo. Sabían que este mundo sucio era adictivo, y si captaban a las personas, esta adicción les iba a llevar a gastar dinero tarde o temprano. De hecho, yo lo hice. Con la pornografía, las imágenes que nos muestran no se parecen a la realidad, y hacen que veamos a las mujeres de nuestro entorno de forma negativa. Lo bueno de dejar la pornografía es que, si cambias tu forma de vivir, te levantas cada día para hacer cosas diferentes, ves el mundo de forma diferente, te atreves a mejorar y buscar objetivos, hacer cosas diferentes. Lo bueno es que el cerebro humano, igual que forma esas rutas cerebrales con la pornografía que había visionado, también puede crear rutas nerviosas a través de las cosas nuevas de cada día. Se debe conseguir que, de la misma forma que tu cerebro libera dopamina que te empuja a ver porno, que también lo haga para salir de casa, conocer gente, estudiar, hacer running y 1000 cosas más. 1000 motivos. ¿Alguna razón? Junio de 2021. Todos sabemos lo importante que es para cada uno tener razones, motivos, para actuar de una determinada manera.
La vida está llena de justificaciones que amparan nuestro modo de ser y de actuar. En el fondo, la aprobación social empieza por la propia aprobación personal de nuestro comportamiento. El reciente webinar para dejar la pornografía acabó con una sesión, dirigida por una persona que salió hace unos años del consumo adictivo. Habló de su experiencia, de sus comienzos, de sus huidas y de sus mentiras. Siempre encontraba motivos para no dejar el consumo. Una cita de Wittgenstein viene como anillo al dedo. Nada es tan difícil como no engañarse a uno mismo. Ofrecemos aquí una lista de motivos para ver pornografía, con la que comenzó esa sesión final del webinar. 1. Cuando estás aburrido, es tu alegría. 2. Cuando te sientes solo, es tu compañía. 3. Cuando estás estresado, es tu consuelo. 4. Cuando estás frustrado, es tu descarga para llegar a la paz. 5. Cuando estás cansado, es tu vitalidad. 6. Cuando estás herido emocionalmente, es tu refugio. 7. Cuando te sientes traicionado, es tu venganza. 8. Cuando estás amargado, es tu justicia. 9. Cuando lo haces porque puedes, es tu placer. 10. Cuando te sientes rechazado, es tu zona de confort. 11. Cuando te sientes fracasado, es tu éxito. 12. Cuando alcanzas un éxito, es tu recompensa. 13. Cuando crees que es tu derecho, es tu merecido. 14. Cuando sientes que no puedes agradar a los demás, es tu afirmación. 15. Cuando tienes tu momento, es como el chupete para un niño. 16. Cuando no estás donde te gustaría estar, no te enfrentas a situaciones, y, por ello, fantaseas, es tu escape. 17. Cuando te sientes débil, es tu fortaleza. 18. Cuando crees que no eres deseado, es tu afirmación. Seguramente existan 10, 20 o 50 motivos más. La pregunta final que cada uno debe plantearse es si estos motivos son suficientes, o, por el contrario, no constituyen una verdadera razón. Dale una vuelta. Elige con libertad, no por comodidad. Así crecí en la industria de la pornografía. Septiembre de 2020. Daniel Israeli tuvo una infancia y adolescencia, digamos, original y poco común. Desde pequeño ayudaba a su padre en el negocio de la pornografía. Ahora, gracias a la ONG sueca, Talita, a través del proyecto Reality Check, ha querido contar su experiencia en 4 minutos. Frases directas, contundentes, sin rodeos. A continuación, ofrecemos la transcripción completa. Que cada uno saque sus conclusiones. Cuando yo era pequeño, mi padre trabajaba en la industria del porno. Producía porno. Trabajaba en un videoclub y en clubs de striptease. Se podría decir que estaba muy involucrado en la industria del sexo. Mi padre me enseñó el porno que hacía cuando yo tenía 11 años. A los 14 empecé a trabajar en la tienda, donde clasificaba los videos y trabajaba como cajero. Sobre los 15, ayudé en algunas grabaciones en Suecia y en el extranjero. Al principio, pensé que era bastante guay, pude ver tetas y culos. Con 15 años era como un rey para mis amigos. Y siempre conocía al que estaba frente a la cámara, así que, para mí, estaba todo normalizado. Pero vi todo lo que pasaba detrás de ella, y, con el tiempo, me di cuenta de lo que es el porno verdaderamente. Sin duda diría que hay mucha violencia en la industria. Los límites se sobrepasan constantemente, porque eso es lo que vende. El consumidor quiere ver más y más conductas extremas. Hombres que se burlan de mujeres, que las humillan, etc. Así es como funciona el mercado, se mueve por la demanda. Nunca conocí a nadie que quisiera dedicarse al porno. La gente termina ahí por diferentes razones, son pobres, tienen adicciones, provienen de entornos desestructurados, etc. Y esas son las personas que acaban en la industria. Gente a la que los pornógrafos localizan, porque lo último que les queda por vender es su cuerpo. Y no creo en el concepto de feliz trabajadora del sexo. Si miras a los ojos de las mujeres en el porno, ellas no quieren estar ahí. Es solo un espectáculo para otra persona. Porque el porno es producido por hombres y para hombres, y quien paga el precio es la mujer que está en la pantalla. Eso es lo que tienes que saber. Ella no quiere estar ahí. Está ahí porque no tiene otra opción.
El porno fuerza a las chicas a hacer cosas que no quieren hacer con sus cuerpos, para que así los hombres puedan masturbarse. Sé que suena fuerte, pero eso es más o menos la esencia de todo. Desde los 11 años tuve acceso a cualquier tipo de porno, las 24 horas del día, como todos los chavales ahora, solo a un clic. Y cuando eres joven, no ves el problema, es normal. Incluso es genial, porque piensas, estoy excitado, solo veré un poco. Y luego, poco a poco lo ves más y más a menudo. La pornografía es prostitución filmada. Y, en último término, es una violación pagada. Creo que eso es lo que los hombres y los niños tienen que entender tras haberse masturbado viendo una violación pagada, porque la persona a la que están viendo casi nunca quiere estar ahí. Si vieras a una mujer llorando y siendo golpeada en la vida real, ¿intervendrías? ¿O, al menos llamarías a la policía? Por supuesto que sí, no empezarías a grabar, ni dejarías que ocurriera. Pero si esa misma escena ocurre en un estudio, o en un dormitorio, o en cualquier otro lugar, y está siendo grabada, entonces está bien verla, e incluso, obtener placer de ella. Creo que muchos hombres piensan que ella quiere eso, y es una mentira de la que nos queremos convencer. Pero es doloroso cuando aceptamos la realidad de que hemos contribuido al abuso de otra persona, que, además, es más pobre que la mayoría de gente. Pero es la verdad. Y, al igual que con el movimiento Me Too, los hombres de repente tuvimos que examinarnos a nosotros mismos, lo que hemos dicho o hecho. Creo que aquí tenemos que hacer lo mismo. Examinarse duele, y no se puede hacer en 15 minutos. Necesita tiempo. No es fácil dejar de ver porno. Está a tu alrededor, a un solo clic, puedes hacerlo en secreto. Y todavía hay días en los que estoy tentado de verlo. Pero cada día, hago una elección consciente, de no verlo. Creo que lo mejor que podemos hacer con los chicos jóvenes es contarles esto a tiempo, informarles de lo que el porno es en realidad. Y entonces no tendrán que pasar por el doloroso proceso de examinarse, y tampoco le joderán la vida a un montón de chicas. Las heridas abiertas. Julio de 2020. Nerea, 21 años, y nombre ficticio, nos envía su experiencia. Recordar y escribir le ha costado lágrimas, pero ha querido dar este paso. Y advertir de las heridas abiertas que deja el consumo de pornografía, en este caso, de un hombre, en una mujer. Por supuesto, esas heridas también, con sufrimiento, se cierran. Si bien el sexo, como acto, está limitado a la esfera privada de la vida humana, la conversación en torno a él no debería estarlo. Precisamente, porque la integridad individual es un derecho fundamental, y el sexo puede a veces constituir una violación de ella. La educación sexual es un deber que deberíamos poner sobre la mesa. Como tal, hay que hablarlo, hay que enseñarlo, y hay que legislarlo. Pero no podemos hacerlo si, escudándonos en el tabú que hemos construido en torno al sexo, defendemos el derecho de cada uno a descubrirlo por sí mismo, ignorando las terribles consecuencias psicológicas que ello puede acarrear. Yo nunca recibí educación sexual, por lo que no aprendí cómo eran las relaciones sexuales, hasta que no empecé a tener una vida sexual activa. Cuando quise empezar a masturbarme, tuve que consultar internet para conocer mi propia anatomía. Mi primer novio tampoco había recibido ninguna educación sexual, pero hay una diferencia radical entre su experiencia y la mía. Yo empecé a masturbarme con 17 años, en un ambiente sano y educativo, en el que se hablaba de feminismo, y se cuestionaban los roles presentes en todos los sectores de la experiencia adolescente, también, y especialmente, en el sexo. Él comenzó a masturbarse con 12 años, encontrando en la pornografía una escuela ausente en cualquier otro espacio de su vida, y que constituyó, aunque él no se diera cuenta de ello, su única educación sexual. El porno le enseñó muchas cosas sobre el sexo, que él luego me enseñó a mí al acostarnos. 4 años después, sigo arrastrando algunos de aquellos aprendizajes, ahora interiorizados como traumas, que me han hecho vivir mi sexualidad durante mucho tiempo, como una herida abierta. Distinguiría en ellos dos categorías distintas. Por una parte, los roles patriarcales del hombre y la mujer, definidos en el sexo. Por otra, el canon estético y social de lo femenino. En el primero, el porno le había enseñado que el placer masculino es protagonista y juez de la relación sexual. Por tanto, el cuerpo femenino es un objeto al que recurrir para alcanzar este fin, y el placer femenino es absolutamente irrelevante. El hombre es el sujeto que desea, y la mujer es el objeto que es deseado. Por supuesto, si alguien le hubiera dicho esto explícitamente, él lo habría negado. Lo peligroso de la pornografía es, precisamente,
que es un aprendizaje escondido tras la experiencia, que enseña, sin que el que aprende sepa que está aprendiendo, hasta que interioriza una dinámica de desigualdad, de la que ni siquiera será consciente. Sí, desde los 12 años, un niño consume videos pornográficos, en los que la interacción sexual termina con el orgasmo masculino, en los que la mujer inicialmente se niega al sexo, pero finalmente lo disfruta tanto como él, ya sea porque cede, o porque directamente, en la fuerza. En los que el placer femenino no es sino una respuesta al masculino, eyaculaciones, penetración. En definitiva, a ella lo que le gusta es que él disfrute, pero nada de forma independiente. A los 17 años, cuando se acueste por primera vez con una mujer, esperará que su placer sea el único protagonista, y creerá que satisfacerlo será también el interés principal de la mujer. Las primeras veces que mi novio y yo nos acostamos, él llegó al orgasmo, y a mí ni siquiera me tocó. Después de haber aprendido que mi placer no era importante, tardé 1 año y medio en ser capaz de llegar al orgasmo. Y aún ahora, que lo tengo todo muy trabajado, me sigue dando un pánico irracional sentirme sexualizada, por si eso significa ser únicamente objeto de la interacción sexual. En segundo lugar, el porno perpetúa unos cánones que también me ha costado mucho desaprender. Los más evidentes son los cánones físicos, que definen un único cuerpo como la norma, y fuerzan a los demás a encajar en él y a odiarse si no lo hacen. Pero también hay otros, cánones de actuación, que condicionan a la mujer a ignorar sus propios intereses a favor de los de él, y que pueden llegar a tener consecuencias terribles en su autoconcepto. En su conjunto, todos ellos presentan una definición de mujer extremadamente peligrosa, que se basa en la sumisión y en la alteridad. Cuando pienso en nuestros últimos encuentros sexuales, los recuerdo como si los viera desde fuera. No recuerdo placer, sino permiso para que él se satisfaciera en mi cuerpo, mientras yo pensaba en otras cosas. Aprendí que se esperaba de mí una aceptación casi absoluta de las exigencias masculinas. Así que, cuando más tarde me acosté con otro hombre al que le atraía la idea de violentarme, no me planteé siquiera que mi incomodidad al respecto fuera relevante, y lo acepté sin problema, pese a que, recordarlo, me dé ahora ganas de llorar. Así, aprendí que mi sexualidad estaba sometida a la masculina, y convertí algo tan bonito y gratificante, como es el sexo, en una experiencia ajena a mí, en la que mi propio disfrute no tenía lugar. Dejé incluso de masturbarme durante 1 año, porque no me sentía dueña ni meritoria de mi propio placer. Ahora han pasado ya varios años, y he desaprendido mucho del daño hecho, pero sigo peleándome a veces con mi propia cabeza, y con las secuelas que este contacto con la pornografía me ha dejado. Sé que mi experiencia pudo haber sido muchísimo peor de lo que fue, que supe alejarme de quien me hacía daño, y que he sabido, con los años, reconciliarme con mi placer, con el sexo, y con mi papel en él. Pero aún no me he perdonado a mí misma, por haber permitido que me trataran así. Esta es, posiblemente, la peor secuela de todas. Tener que vivir, sabiendo que me he cuidado a mí misma tan poco, que he tenido una imagen de mí misma tan negativa, que daba permiso a otros para maltratarme. La pornografía no es únicamente un estímulo erótico al que recurrir a la hora de masturbarse. Es una industria que convierte a la mujer en objeto y víctima, que legitima abusos y que los perpetúa. No llamaría a mi experiencia violación ni maltrato, porque mi exnovio nunca quiso hacerme daño, y aprendió, más o menos, a dejar de hacérmelo. Pero he sido víctima de un sistema y de una industria construida sobre la vejación femenina, que me han impedido, posiblemente para siempre, tener una relación sana con mi sexualidad y conmigo misma. Y, aunque algún día llegara a curarme todas las heridas, seguiría habiendo mujeres con las mismas heridas abiertas, porque seguiría habiendo hombres educados en el porno, que la sometieran a su vejante concepción del sexo. Así que, supongo, que esta es la idea con la que quiero terminar. La pornografía va a seguir creando víctimas, a menos que, como sociedad, asumamos la responsabilidad de educar a las nuevas generaciones, de manera consecuente. Cuando la cultura de la violación está en el orden del día, la educación sexual debería ser indispensable, para corregir de forma explícita y consciente el aprendizaje implícito e inconsciente que la cultura nos proporciona. Al final quieres más, solo más. Junio de 2020. El mensaje que nos llega es así, guste más o menos, o nada. Ocurrió lo típico. Mi primo y yo nos encontrábamos solos en un cuarto. Tendríamos ambos 13 años. Abrimos una página en incógnito y buscamos un sitio web de contenido pornográfico, xx.com. Lo que vi no me gustó, pero me generó mucha curiosidad.
Un pensamiento rondaba en mi cabeza: ¿sería yo capaz de dar placer a una mujer como veo en estos vídeos? Quería sentir, experimentar y poder hacer lo mismo. Y este fue el momento en el que pensé que aquello que estaba viendo era la historia de dos personas que se amaban y realizaban sexo. Para mí fue lo más atractivo del mundo. Por aquel entonces, todavía no me había masturbado. Por medio de la pornografía, viendo a los protagonistas gritar de placer, la masturbación comenzó a funcionar como un puro mecanismo de alivio. Además, por temporadas he contado con el servicio de mujeres a través de chats sexuales. Momentos caracterizados de mucha vergüenza e inolvidables, ya que esas ocasiones en las que me encontraba solo y masturbándome no se van de mi cabeza y me generan mucha culpa. He podido experimentar el subidón que te proporciona la pornografía. Durante 20 minutos, te sientes muy bien. Pero, al final, quieres más, solo más. Tú eliges. Ahora hablo a todas aquellas personas que están inmersas en esta conducta y piensan que no tienen salida. Estoy convencido que lo que todos queremos es intimidad, característica fundamental para vivir una sexualidad sana y plena. Sin embargo, la pornografía nos lleva a confundir amor con sexo, placer con felicidad. He logrado perdonarme por haber dicho que sí a la pornografía, pero nunca me voy a olvidar del daño que me ha causado durante años. Entiendo esa curiosidad inicial por el sexo, propia de la adolescencia. La primera vez que consumí pornografía, me la encontré de frente, sin tener capacidad de elegir, como he contado. He crecido en una sociedad hipersexualizada, con estímulos pornográficos por todas partes. Nadie puede escoger el contexto sociocultural en el que nace y vive. Pero nunca excusan al individuo a sumergirse en ese mundo. Fui yo, el que dije que sí, al porno. Hoy en día, estoy cada vez más y más alejado del mundo de la pornografía. Pero he pasado mucho tiempo de mi vida delante de una pantalla. ¿Cuál ha sido el coste? Horas y horas perdidas. He sentido mucho temor, porque sabía que lo que estaba haciendo no me llevaba por el camino correcto, que afectaba a mi masculinidad. ¿Tienes pareja? ¿Amas a alguien? Si de verdad tienes un apoyo, puedes salir con más facilidad, porque la otra persona activa en ti el deseo de unirte a ella. Esta unión no es completa mientras estás metido en la industria de la pornografía. Amar no es dar placer solamente. Amar no es tener la certeza de que una pareja le da placer a uno. Amar no es amarse a sí mismo. Así que, para terminar, quiero transmitir lo siguiente. La pornografía y la masturbación carecen de amor por completo, porque el amor, lo que más deseas, nunca lo conseguirás a través de esa conducta. Si escuchas esto, te animo a iniciar el cambio, y, lo más importante, si se puede. Si yo pude, te lo aseguro, tú también puedes. Ánimo. Decidí poner solución, y busqué ayuda. Febrero de 2020. Ofrecemos un testimonio real, de alguien como tú, como yo, que viene, va y vuelve. Hay salida. Recuerdo mi infancia siendo un niño con unas manías y unos hábitos un poco especiales. Tenía cierta obsesión hacia la limpieza, y era tal que cuando me encontraba en la calle jugando, a cada rato paraba para sacudirme el polvo de la ropa, aunque en realidad no estuviera especialmente sucia. Me gustaba mucho hacer las cosas perfectas, analizar todo, cumplir las normas. Tenía una abuela, a la que cuando visitaba, siempre me decía que le encantaba que fuera un niño tan guapo y tan formalito. En general, he tenido una infancia feliz, jugando todo el día en la calle. Cuando no era al fútbol en la plazoleta del barrio, era al escondite por los callejones de las casas, etc. Crecí en un ambiente familiar normal, aunque mi padre trabajaba de noche, y, eso quizás de manera inconsciente, echaba en falta su presencia. Recuerdo de chico irme a la cama a dormir y cerrar las puertas del salón y de la cocina, haciendo un ritual de dar 4 golpecitos en ellas. Siempre desde niño me han apasionado los videojuegos y los ordenadores, y tal fue así que cuando llegué a la adolescencia, en el instituto, tuve mi primer ordenador o PC. Me empecé a interesar por la programación. Siempre me ha gustado el saber cómo funcionan las cosas, y el saber cómo funcionaba un programa, o cómo estaba hecho un videojuego, me intrigaba, y yo también quería saber poder hacerlo. A partir de aquí, y coincidiendo la etapa biológica de mi vida en la que me encontraba, empieza mi adicción a la pornografía.
Al principio, dado el hecho que pasaba mucho tiempo frente al PC jugando o haciendo cosas, escuchando música, viendo películas, etc., tenía un fácil acceso al material pornográfico que podía encontrar en Internet. Al principio, era algo esporádico, y pienso que lo hacía porque era algo normal con esa edad. Estaba explorando mi cuerpo, mi sexualidad, etc., y no le daba tanta importancia como para plantearme que fuera una adicción. Recuerdo entonces cómo mi adolescencia y mi etapa adulta joven se convirtió en una vida apática, aislada, me sentía cada vez más retraído. Salía los fines de semana por la noche con el fin de ligar con chicas y consumir alcohol era una manera de desinhibirme. Quizás era la única forma de sentirme un poco distinto a como era y de expresarme más o perder el miedo a hacerlo. Mi rutina era básicamente estudiar, estaba en la universidad, jugar mis partidos de fútbol semanales y salir los sábados de fiesta. Y entre tanto y tanto, mis masturbaciones diarias consumiendo pornografía cuando me encontraba en el ordenador, que era prácticamente la mitad del día. Si no era estudiando, era jugando. Quizás con ello conseguía disipar o calmar la ansiedad que me podía ocasionar la presión de los exámenes, el no tener las suficientes relaciones sexuales que quisiera tener por aquel entonces, o puede que eso fuera solo la punta del iceberg, y que realmente lo que hiciera fuera calmar el dolor de no ser capaz de tener relaciones sociales íntimas o de establecer vínculos afectivos más profundos con las personas. Cierto es que no llegué a tener una adicción tan profunda o avanzada, a mi criterio, pues en ningún momento me ocasionaba problemas en el trabajo, ni en ningún otro ámbito. Lo único que hacía era aislarme, pero parecía que eso no era problema alguno para mi día a día. Hasta que un día conocí a una chica, con la que empecé a salir. La cosa iba bien, y nos fuimos a vivir juntos. Apenas llevábamos un año conviviendo juntos, cuando nos enteramos de que estaba embarazada. En principio, pareció que eso no fue problema, pero con el tiempo, un día viniendo de hacer deporte, sufrí una intensa crisis de ansiedad, que percibía que la muerte estaba cerca. Ahí me di cuenta que algo llevaba haciendo mal años atrás, acumulando tensión y ansiedad, y que mis conductas obsesivas solo hacían mantener y alimentar más el problema. Ahí me di cuenta que no veía el sexo ni las relaciones personales, como de verdad había que verlas, y decidí poner solución a algo que debería haber hecho años atrás. Busqué ayuda sin dudarlo, y no tuve ningún problema en contar mi problema a quien fuera, incluso a mi pareja. La salud estaba en juego. Así que, a día de hoy, aunque aún me encuentre en este largo camino de reconducir mi vida y hábitos, espero, con todas mis fuerzas, que llegaré a ser una persona diferente, persona que siempre debí ser. Esto es un mensaje para aquellas personas que, como yo, crecimos en una época de fácil acceso a la pornografía con Internet. Y, lo cierto, es que esta adicción, a diferencia de otras, como el consumo de alcohol o drogas, es menos visible, pero no por ello, menos dañina. Perdí mi trabajo, mi casa, mi coche, y casi a mi mujer. Octubre de 2019. Bienvenidos a un testimonio real. Un relato tan real como sus efectos. Y como su superación. Pasen y escuchen. Una historia siempre tiene un principio, y el mío se resume en que, desde pequeño, fui un chico con una percepción de mí mismo especial, a quien le gustaba hacerse querer y aceptar, con orgullo, y también, ¿por qué no decirlo?, con algunos complejos. Empecé a consumir pornografía esporádicamente, todavía la tecnología no estaba tan avanzada, o por lo menos no a mi alcance. En casa había un ordenador, pero solo uno, y a vista de todos, no existían los smartphones. Eso llegaría a mis 20. Así que mi manera de consumir empezó siendo una revista. Con solo 13 años, empecé a ver pornografía en las revistas, me conseguí alguna, que guardaba en mi mochila, y lo compartía con mis amigos en el instituto. Aquello fue a más, y a partir de los 17, y hasta los 20, el consumo fue mayor. La pornografía me cambió todo. A los 21 tuve un parón importante, pero no pude dejar de masturbarme, y a los 23, me casé. El matrimonio solo acentuó mi dolor. Esta vez, con toda la tecnología a mi alcance, comencé a descubrir el mundo de la pornografía como no lo había visto antes, cuantas páginas, todas distintas, muchísimos vídeos, cada cual más extraño, extremo y excitante. Ahí comenzó un proceso descendente en mi vida, desde los 23 hasta los 26, mi adicción fue en una espiral cada vez más oscura, más baja, más dura. Poco a poco, este mundo de pornografía fue cambiando mi mente, mis pasiones, mis deseos, mis aspiraciones, mis impulsos, mi forma de ver la vida. Lo cambió todo.
Se había convertido en una adicción que había transformado mi manera de ver y mirar el mundo. Era otra persona, para nada la que se casó con mi mujer. Empecé a consumir a todas horas, muchas veces al día, en el trabajo, al despertar, al irme a la cama, lo combiné con otra adicción, me enganché a los videojuegos. Administraba mi tiempo para ir a trabajar y después jugar y jugar, ver algún video lo suficientemente interesante como para poder darme placer y sentir un alivio de este dolor. Dormía 5 horas al día, era como un zombi. Dejé de pasar tiempo con mi mujer, dejé de tener relaciones sexuales con ella. Estaba a punto de echar mi vida por la borda, todos mis sueños, todos mis propósitos, todas mis motivaciones, mis alegrías, el amor y el saber que alguien te ama. De hecho, los estaba perdiendo. Pero en medio de toda esta debacle, ahí estaba ella, mi mujer. La gran superheroína de la historia de mi vida. La que se dio cuenta de que algo me pasaba. Por supuesto, hasta con ella había guardado mi compostura, le había hecho ver que era un hombre perfecto, sin defectos, sin errores, un gran cristiano, inteligente, bueno, le había engañado. Con todo el engaño, no le había dicho, y nunca llegué a confesarle, que tenía una adicción. En cierto modo no lo sabía ni yo. Pero cuando ella me preguntaba si consumía pornografía, o si jugaba a la PlayStation mientras ella no estaba, siempre respondía negativamente. Hasta que no podía negar la evidencia y clamaba por su perdón. Prometí una y otra vez que no volvería a hacerlo, pero, una y otra vez, volvía a caer. Estaba cansado, sin fuerza, y sin esperanza de que un cambio era posible, no para mí. El deterioro era cada vez mayor, y mi mujer, que me amaba profundamente, decidió parar aquel progreso de degradación. Buscó ayuda, y la encontró en un amigo, alguien dedicado a ayudar a personas con este problema, y a quien conocía de casi toda la vida. Había sido una inspiración en mi adolescencia, y al que siempre traté de agradar, pero que esta vez iba a verme en mi momento más vergonzoso. Aquel amigo me recogió, ayudó, aconsejó, hizo todo lo que estaba en su mano, y en un acto de amor, me aconsejó que fuera a un centro de rehabilitación. Tocar fondo, y empezar a subir. Desgraciadamente, tuve que llegar al punto más bajo y más oscuro que jamás he vivido, para darme cuenta de que estaba en una adicción que había consumido todo, mi vida, mi trabajo, mi matrimonio, mis sueños, y mis esperanzas de que todo se puede desvanecer en un momento. La pornografía me había consumido, no me había percatado de ello por el orgullo. Descubrí que cuando estás casado, ya no estás solo. Lo que haces mal, no te afecta solo a ti, sino también a tu mujer. Casi destruyo la vida de mi mujer por completo, creo que en estos procesos, la que más sufre es ella. Estuve a punto de serle infiel con cualquier otra mujer, cuando la pornografía te lleva a un extremo, muchas veces terminas buscando alguna prostituta. Y ahí, todavía no sé cómo, me pararon. No llegué hasta ahí, me quedé al borde. Pero ya la carcoma se había tragado casi todo en mi vida. Perdí mi trabajo, perdí mi casa, perdí mi coche, y casi pierdo a mi mujer. Es una historia larga y triste, donde busqué cómo poder quitarme la vida. Necesité entrar en un centro de rehabilitación, y allí, el orgullo voló. Fue lo más fuerte y profundo que he vivido nunca, pero ahí fue donde el proceso terminó. No puedo negar que Dios tuvo un papel esencial en todo esto, pero, aún así, hay personas que tienen la capacidad de ayudar, de apoyar, de estar ahí, se convierten en auténticos ángeles. Hoy, mi mujer y yo estamos juntos, salí de aquel centro ya hace 3 años. Nuestro matrimonio, sueños y pasiones han sido restaurados. Ahora tenemos un hijo, que nos recuerda que no volveremos a pasar por lo mismo. Hoy ayudamos a más hombres, mujeres y matrimonios en medio de procesos horribles, de donde un día nosotros salimos. Aconsejamos para que la gente no llegue al punto más oscuro, donde nunca jamás haya podido estar. De que la vida es más que pornografía, adicciones y dolores. Necesitamos enfrentar nuestros dolores de la vida. Esas heridas que han quedado pendientes y que arrastramos sin querer mirar, perdonar y definitivamente sanar. Pero con ellas no se puede avanzar y se convierten en una mochila demasiado pesada para subir la cuesta larga y empinada que es la vida. No estamos solos. No lo intentes solo. Yo nunca lo conseguí, muchas veces lo intenté, pero hasta que no pedí ayuda, no pude salir. Te animo a que busques ayuda, a que seas honesto, a que no te guardes nada. La vida puede ser maravillosa, pero solo si eres lo suficientemente valiente como para enfrentarla, sin miedo a ser juzgado en el proceso.
El caso Ted Bundy. La fatal adicción. Marzo de 2019. Ted Bundy, uno de los peores y más peligrosos violadores y asesinos en serie de mujeres de Estados Unidos, fue ejecutado en 1989. Un día antes de su muerte, el 23 de enero, pidió ser entrevistado por James Dobson, psicólogo. En esa conversación, muestra su arrepentimiento y deja un mensaje directo sobre las consecuencias de lo que uno ve, oye, lee, desde la infancia. Y aquí entra la pornografía, que fue, según él, causa de su devastadora vida. Está claro que la influencia de la pornografía, y en particular, la pornografía violenta, no afecta a todos por igual, y menos para llegar a esos extremos. Hay muchos condicionantes, especialmente de salud mental. El mensaje de Bundy se dirige principalmente a las personas más propensas a consumir ese tipo de contenidos. Con este artículo, solo pretendemos mostrar el mensaje que dejó para la posteridad, un hombre condenado a muerte por múltiples asesinatos, uno de los peores psicópatas de la historia de Estados Unidos. Es evidente que estamos ante un caso tan singular y extremo, que no se pueden extraer consecuencias ni reglas. Sirve, en todo caso, para presentar la condición humana y asomarnos a su enorme complejidad, tan cerca del mal más absoluto, como de la petición de perdón y arrepentimiento, horas antes de morir. 30 años después, es un buen momento para recuperar algunos fragmentos de aquella entrevista, que se puede leer entera en el blog Feminismo in Translation. Eres culpable del asesinato de muchas mujeres y niñas. Sí, es verdad. ¿Cómo ocurrió? Cuéntame. ¿Cuáles son los antecedentes de tu comportamiento? Creciste en un hogar que tú considerabas sano. No abusaron de ti, física, sexual o emocionalmente. No, y esa es la parte trágica de esta situación. Me crié en una casa maravillosa, con 2 padres dedicados y amorosos, y otros 5 hermanos y hermanas. Nosotros, como niños, éramos el centro de las vidas de mis padres. Íbamos habitualmente a la iglesia. Mis padres no fumaban, ni bebían, ni apostaban. No había ningún tipo de abuso ni peleas en casa. Cuando tenía 12 o 13 años, encontré, fuera de casa, en la tienda del barrio, una revista de porno suave. Los chicos de esa edad suelen explorar cada esquina del vecindario, y en el nuestro, a menudo nos encontrábamos en la basura con libros más gráficos, más duros. Esto incluía también revistas de detectives, y me gustaría enfatizar esto. El tipo más dañino de pornografía, estoy hablando desde mi dura experiencia personal, es aquel que implica violencia sexual. La unión del sexo y la violencia, y lo sé muy bien, conduce a un comportamiento demasiado terrible de describir. Háblame de eso. ¿Qué se te pasaba por la cabeza en aquel momento? Antes de seguir, es importante que la gente crea que lo que digo es cierto. No estoy culpando a la pornografía. No estoy diciendo que me hizo hacer ciertas cosas. Toda la responsabilidad por las cosas que he hecho es mía, esa no es la cuestión. La cuestión es cómo este tipo de literatura contribuyó a moldearme y dar forma a mi comportamiento violento. Solo habías llegado hasta donde te dejaba tu fantasía, con material impreso, fotos, vídeos, etc., y después tuviste la necesidad de llevar eso al plano físico. Una vez que te hiciste adicto, solo buscabas material más potente, más gráfico y más explícito. Como en cualquier adicción, cada vez necesitas algo más duro y que te dé un mayor sentimiento de excitación. ¿Cuánto tiempo estuviste en ese punto antes de que llegaras a asaltar a alguien? Un par de años. Luchaba internamente contra mi comportamiento violento y mi instinto criminal. Esto me había condicionado en la iglesia, en el vecindario y en los colegios. Sabía que no estaba bien pensar en ello, y hacerlo, sin duda, era peor. Estaba al límite, y los últimos vestigios de contención eran continuamente puestos a prueba. Antes de eso, ¿nunca supiste de lo que eras capaz? No hay forma de describir la necesidad brutal de hacerlo, y una vez que has satisfecho esa necesidad y gastado esa energía, volvía a ser yo mismo. Básicamente, era una persona normal. No era un tío de esos que se pasan el día por los bares, ni un pervertido de esos que ves, y dices, algo raro pasa con ese tipo. Era una persona normal, con buenos amigos. Aquellos que hemos estado tan influenciados por la violencia en los medios, particularmente la violencia pornográfica, no somos monstruos. Somos vuestros hijos y maridos. Crecimos en familias normales. La pornografía puede llegar a cualquier niño de cualquier casa hoy en día.
A mí me pasó hace 20 o 30 años, con todo lo diligentes y protectores que eran mis padres. Incluso en un hogar cristiano como el nuestro, no hay protección alguna contra la tolerancia y la influencia de la sociedad. Sentías que el porno duro, y la puerta que conduce a él, el porno blando, está haciendo un daño que se silencia, y está causando que otras mujeres sean violadas y asesinadas como hacías tú. No soy científico, no pretendo creer lo que John Q. Citizen opina sobre esto, pero he vivido en prisión durante mucho tiempo, y he conocido a muchos hombres que se sentían motivados a cometer actos violentos. Todos ellos, sin excepción, estaban involucrados profundamente con la pornografía, consumidos por la adicción. El estudio del FBI sobre asesinos en serie muestra que el interés común entre todos estos asesinos es la pornografía. Es la verdad. ¿Cómo habría sido tu vida sin esa influencia? Sé que habría sido mucho mejor, no solo para mí, sino para mucha otra gente, mis víctimas y sus familias. No hay duda de que habría sido una vida mejor. Estoy convencido de que no habría habido ningún tipo de violencia. Uno de los últimos asesinatos que cometiste fue el de la niña de 12 años, Kimberly Leach. El clamor del público se oye mucho más sobre este caso, porque una niña inocente de 12 años fue llevada del patio del colegio. ¿Qué sentiste después? ¿Sentiste las mismas emociones de siempre? No puedo hablar de eso ahora mismo. Es demasiado doloroso. Me gustaría poder contarte la experiencia, pero no soy capaz. No puedo ni siquiera imaginar el dolor de los padres de estas niñas y jóvenes a las que he dañado. Y no puedo resarcirlos de ningún modo. No pretendo que me perdonen, no lo estoy pidiendo. Ese tipo de perdón solo lo concede Dios. ¿Mereces el castigo que te ha impuesto el Estado? Es una buena pregunta. No quiero morir, no te voy a engañar. Sin duda merezco el castigo más duro que la sociedad me pueda imponer. Y creo que la sociedad merece ser protegida de mí y de otros como yo, seguro. Lo que espero que salga de esta conversación es que creo que la sociedad merece protegerse de sí misma. Tardé 10 años en darme cuenta de que tenía un problema. Junio de 2018. Se podría llamar Javier, Raúl o Jonathan. O también Luis, Brian o Chema. Y, por supuesto, Rebeca o Eva, porque ellas también juegan este partido. Incluso, se podría llamar como tú y ser el protagonista de esta situación. La historia de Hugo es la historia de miles de personas que no salen en los medios ni en las redes sociales. Pero sus aventuras, sus miedos, sus anhelos, sus luchas, son suculentos reportajes en potencia. Hugo, nombre ficticio, es un caso real. Y las preguntas y respuestas son tan ciertas como la vida misma, porque han ocurrido de verdad. ¿Cómo empezó todo? El ordenador de la casa estaba en mi habitación, y ya con 13 o 14 años, buscaba imágenes de contenido sexual en Internet. Con el paso del tiempo, comencé a ver videos porno, y rápidamente, se convirtió en una costumbre. Todos los días, antes de dormir, consumía pornografía y me masturbaba. Y así pasaron los años, sin pensar que era algo perjudicial. ¿Tuviste dificultades para excitarte con los estímulos reales? Con 19 años, tuve mi primera pareja y mi primer acercamiento al sexo real. Al principio, todo fue bien, teníamos relaciones sexuales normales, y yo seguía con mis hábitos, consumir mucha pornografía y masturbarme con ella. Con el tiempo, sí que se convirtió en un problema. La realidad es que yo tenía ganas de sexo real, podría estar muy excitado, pero notaba que iba fallando. ¿Distorsionaba el porno tu percepción de la realidad? Absolutamente. Empecé a buscar una perfección física y real. Me empecé a dar cuenta de que las personas normales no eran suficientes para mí. Buscaba cuerpos como en el porno, cuerpos perfectos. Entonces, empecé a sentir indiferencia hacia la gente normal. Y esto me hizo perder autoestima. He tenido que enfocar la sexualidad de una manera distinta. ¿Se podría decir que has sufrido por culpa del consumo de pornografía? En mi caso, no ha sido un sufrimiento propiamente dicho, he sido capaz de combinarlo con una vida absolutamente normal, y eso fue uno de los mayores problemas. Me costó muchos años darme cuenta que tenía un problema con la pornografía, hasta los 24 años no me di cuenta de que lo que hacía no era normal ni sano. Ahora tengo 27. ¿Ha conseguido superarlo? Estoy mejor que nunca, pero no del todo.
La mayor parte del tiempo, la pornografía está fuera de mi vida, pero cuando tengo momentos malos o frustraciones, suelo recurrir a ello de forma abusiva. Creo que las adicciones son algo un poco crónico, y que yo siempre deberé tener cuidado con este tema. Cuéntanos el proceso, el punto de partida, los avances, la motivación que mueve a superar la adversidad. Lo primero, fue darme cuenta y aceptar que tenía un problema con la pornografía. Como ya he comentado antes, fue algo que me llevó muchos años. Empecé a comentar el tema con amigos, me di cuenta de la dimensión del problema, y tuve claro que quería cambiar. Pedí ayuda a un amigo psicólogo, que me puso en contacto con un compañero suyo especializado en estos temas. Le comenté toda mi historia, y él me razonó de qué manera afectaba este consumo compulsivo de pornografía a mi vida. A partir de este momento, me propuse solucionarlo, y después de un viaje donde estuve unos días sin poder abusar de mi adicción, aproveché el momento y simplemente dejé de hacerlo. Fue así de sencillo. Dejar de hacerlo. Me ayudó mucho tener la opinión de un profesional que me aclaró lo que me estaba pasando y puso negro sobre blanco mi problema. También fue él el que me hizo ver que era un problema que tenía solución y que estaba en mi mano. Porque, por mucha ayuda que tengas, solo el hecho de que tú quieras parar ese comportamiento compulsivo puede hacerte superarlo. ¿Qué le dirías a alguien en una situación similar a la tuya, de consumo de pornografía, para ayudarlo? Que pare de hacerlo, que aprenda a gestionar su tiempo libre de otra manera. El deporte es algo que a mí me ha ayudado. La adicción a la pornografía es un proceso autodestructivo, solo tú mismo eres quien crea el problema y quien debe solucionarlo. No es extremadamente dañino de primeras, por eso me costó darme cuenta, pero a la larga sí conlleva consecuencias muy negativas para tu vida. Si te has sentido identificado, y crees que puedes tener dificultades a la hora de manejar el consumo de pornografía, no dudes en contactar con un experto. Tu problema tiene solución. Empecé a estar más y más deprimida cada día, por su conducta. Septiembre de 2018. Ofrecemos un relato que nos llega a la web, y que, con permiso de la autora, reproducimos por su interés. La conducta sexual, el consumo de pornografía, no es indiferente a terceras personas, especialmente a la mujer, a la pareja. Te la juegas, y se la juegas. Dale una vuelta, por el bien de todos. Soy una bilbaína afincada en Inglaterra, porque mi marido es inglés. Hace unos 7 años que le conocí, y hace casi 5 que nos casamos. Yo siempre le noté extraño sexualmente hablando, ya que, o no tenía, o era muy difícil, que tuviera un orgasmo. Resumiendo, hace unos meses que descubrí que es fetichista, y un mes después, que se masturbaba. A raíz de descubrir lo de su fetichismo, yo empecé a estar más y más deprimida cada día, y peor cuando descubrí que se masturbaba. Algunas veces he abierto la puerta para pillarle, y nada, no le pillo. He tenido muchas crisis de ansiedad, porque además noté que se excitaba con mi hija de 13 años, y alguna vez se ha masturbado pensando en ella. No mira pornografía, tiene fantasías, es como una obsesión compulsiva. Cuando termina, le noto la tristeza y la culpabilidad en su cara. Muchas veces, he pensado en dejarle y escapar de esta situación, he estado tan confusa, todavía lo estoy, pero menos. Ahora estoy más tranquila, porque tomo el doble de antidepresivos, y me siento mucho mejor. He decidido ser más cariñosa con él, porque, al fin y al cabo, es un enfermo, y buscar el momento de hablar con él, o escribirle una carta, y poder ayudarle. Estuve unos meses envuelta en su adicción, sin hacer casi nada. No cocinaba, no limpiaba a mi hija, la dejé de lado, mi pobrecita. Incluso llegué alguna vez a mirar pornografía, porque necesitaba ver qué es lo que él podía imaginar. Esta es mi historia, como una de tantas imagino, pero ya estoy mejor. He vuelto a cocinar, dibujar, y a ir con mi niña por ahí, de vez en cuando. Mucho ánimo a todas las que estáis pasando por esta, o parecida, situación. Sientes que estás solo, y te das asco. Febrero de 2017. No tenéis por qué creerme, pero la realidad es que la hipersexualidad te roba la vida. Todo comienza con una masturbación, a la que le sigue otra y otra. Intentas reflexionar al principio, y lo achacas a la edad, a las amistades, a la falta o al exceso de afectividad, tal vez esa copa de más o esa novia de menos. Pasas por pensamientos y deseos que no puedes contener y de los que te avergüenzas. Y cuando quieres darte cuenta,
Ha pasado un año y después otro. Así empieza Raúl, su relato, nombre ficticio, testimonio real, en un taller para adolescentes. La palabra problema te atemoriza. Sientes esa congoja y el sudor frío por la espalda, de tener que reconocer que es verdad, que tengo un problema. Las justificaciones y los remedios a medias son de lo más normal en este momento. Sientes que estás solo y te das asco. Te ves cayendo de un edificio e intentando aprender a volar mientras tanto. Eres consciente de que tu vida va mal, muy mal. Los amigos siempre ayudan, pero no siempre aciertan. Lo peor es ir a tu amiguete de farra y que te diga que es normal, que todo el mundo lo hace, que no pasa nada. Reconoce que tienes un problema, ponte a buscar la solución, con ayuda de tu padre o con un adulto en quien confíes, en alguien a quien secretamente admires. Suele ser el mismo del que te ríes cuando estás con tus amiguetes. Te darás cuenta pronto de que hacer caso al médico o al psicólogo no es tan malo, que como un avión que va cayendo en barrena, necesitas golpes de timón primero a un lado y luego al otro para poder estabilizarte. Mantente constante, no hay remedios rápidos, confía en el profesional. Verás luces y sombras. Raúl está venciendo la guerra, aunque le quedan muchas batallas. No hay lugar para el abandono, para el pesimismo. Y al final, unos consejos. Pero siempre estate seguro y tranquilo en tu desasosiego, la paz te llegará. Te sentirás libre, señor de tus propios actos, feliz de hacer lo que realmente quieres hacer. Verás tu vida con nueva luz. Y nada, ni nadie, te la podrá robar. Piensa en cómo te ves dentro de 10 y 20 años. Ayuda a elegir a los amigos de verdad, la novia, las aficiones, los defectos que no quieres tener y tienes, las virtudes que admiras y no posees. Miguel, 10 años. Una historia personal. Marzo de 2016. Los números dicen que la media de edad de los niños que ven porno por primera vez es de 11 años. Y la verdad es que cuesta creerlo, hasta que vives el problema en primera persona. Hoy os voy a contar cómo Miguel, cuando tenía 10 años, se expuso a contenidos pornográficos, sin quererlo, ni buscarlo. En quinto de primaria, realizan en el colegio unas jornadas externas con los chavales. Son 2 o 3 días de descanso para conocerse y convivir fuera del entorno familiar. Mucho deporte y actividad en grupo. Nunca piensas que algo malo puede ocurrir. Pero ¿cuál sería mi sorpresa, cuando Miguel llega a casa y me habla de que un compañero mayor, que tenía móvil en la habitación, le había enseñado contenido pornográfico por las noches? No hablo de mujeres desnudas, que también vio pechos de todos los tamaños a través del smartphone del compañero. Hablo de sexo anal, de sexo con animales, y todo tipo de vejaciones sexuales. Sí, 10 añitos, y yo tenía que disimular las lágrimas en los ojos cuando me lo contaba. ¿Estamos preparados los padres para afrontar esta situación? Yo tengo la suerte de que él me lo contó, y aprovechamos la ocasión para charlar largo y tendido sobre el asunto. El chico mayor se disculpó con Miguel, pero el daño a su sensibilidad ya está hecho. La información en los niños es básica para que puedan afrontar situaciones con las que se van a encontrar en la vida. Muchas veces, ni siquiera las buscan ellos por curiosidad, sino que se las encuentran por el camino. Tú puedes darle la vuelta, para que ellos no caigan en el porno.